Bueno, vamos a ver la curva de titulación del zinc, que tiene algunas particularidades distintas respecto de la curva de titulación del calcio, y el cálculo del error también, que también tiene algunas cuestiones para ver, en el caso de de la utilización de indicadores metalcrómicos, y vamos a ver alguna aplicación de una volumetría de complejometría para hacer cálculos. Recordemos brevemente que el ácido quelepta es un ácido tetraprótico que tiene este balance de materia y que de acuerdo al pH pueden existir distintas formas químicas. Y que si usamos un buffer, por ejemplo, amoníaco-amonio, se utiliza como para regular el pH como para que el amoníaco actúe de complejante auxiliar. La reacción de titulación que tendríamos sería el metal complejado con amoníaco que reacciona con el hepta, es desplazado y se forma, digamos, el complejo de metal con hepta y nos queda esta solución. Por eso es importante regular el pH. ¿Bien? También se podría representar de una manera más simple de esta manera la reacción de titulación. Cualquiera de las dos formas en general son aceptadas. Lo más importante es que tengan presente la forma química principal del hepta a ese pH. Por otro lado, recordemos la constante de formación condicional que refiere a la posibilidad de poder utilizar una constante en las condiciones de trabajo, donde trabajamos con concentraciones totales del metal y del hepta, sin importar las formas químicas en las que se encuentran. ¿Qué hacemos para eso? Utilizamos las funciones de distribución del hepta y del metal, que son beta 0 para el metal y alfa 4 para la especie del hepta que forma el complejo con el metal. Acá está en beta 0, que con estos dos reemplazábamos y obteníamos que la constante de formación condicional era igual a la constante de formación termodinámica multiplicado por beta 0 y por alfa 4, los cuales eran función del pH y de la concentración del ligando. Vamos a ver el caso de una valoración de 25 mililitros de zinc contra, 25 mililitros de solución de zinc, 1 por diámetro molar, empleando hepta, y en un buffer amonio-amoníaco 0,1 molar para ambas especies. Si el buffer es amonio-amoníaco 0,1 molar, el pH nos da 9,24, o sea, pH lo sacamos de KB, digamos, ¿no? pOH igual a pKb, por lo tanto, pH del 9,24. A ese pH, el alfa 4 del hepta es 0,121. Y para sigma 2, digamos que forma complejo con el amoníaco hasta n igual 4, beta 0 vale 7,96 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Todas cuentas, digamos, rutinarias que se pueden realizar. Esta es la reacción de la constante de formación condicional que nos va a dar la constante termodinámica por beta 0 por alfa 4. La constante termodinámica de tabla para la formación de complejos sin hepta vale 3,16 por 10 a la 16. Cuando hacemos esta cuenta nos da la constante de formación condicional 3,05 por 10 a la 10. Recordemos esto, la concentración analítica de hepta son los milimoles de hepta sobre el volumen total, que es igual a todas las especies químicas que involucre el hepta, más, o sea, esto que me refiero con el I estrella, I-4, HI-3, H2I-2, HI-3, ¿sí? Todas las especies, las protonadas, las no protonadas, todas están acá adentro. Y esto es lo que llamamos la formación de complejo de metal con hepta. Y para el balance de materia para el metal son los milimoles de zinc sobre el volumen total igual al zinc total, que es el zinc libre, más todos los complejos amoníacales y el zinc formado con hepta. ¿Bien? Si de acá, nosotros ¿qué podemos hacer? Podemos restar estas dos ecuaciones, se cancela el complejo y nos queda esta ecuación que está acá, que es una ecuación que se puede utilizar en cualquier momento de la curva. La concentración, podemos despejar obviamente zinc, o hepta, depende de dónde estemos, si estamos antes del punto de equivalencia o después del punto de equivalencia. Bueno, B total es la suma de los volúmenes, beta 0 recordemos que es sigma 2 sobre sin estrella. ¿Por qué pongo esto? Porque nosotros lo que graficamos acá es P zinc más 2, no es el P zinc total, ¿bien? Por lo tanto, en general, en todas nuestras cuentas, ¿qué vamos a calcular? El sin asterisco, el zinc total. Entonces tenemos que multiplicarlo por beta 0 para ver cuánto hay de sigma 2, que el beta 0 ya lo calculamos, ¿sí? Acá tenemos el valor. Y esta es la curva que hacemos, el volumen de delta que vamos agregando respecto del P metal. Vamos a ver en la curva de titulación algunas cuentas. Inicialmente, cuando no se agregó delta, la concentración de zinc dijimos que era 1 por 10 a la menos 3, entonces
esta es la concentración de zinc total, como estamos en un medio amoníacal, multiplicamos esto por beta 0, ¿bien? Para poder obtener cuál es la concentración, el P-zinc en el momento inicial de la titulación. Antes del punto de equivalencia, los milimoles de delta que agregamos son menores que los milimoles de zinc que tenemos. Entonces la concentración de zinc más 2 asterisco total son milimoles de zinc menos milimoles de delta sobre volumen total. Una vez que calculamos eso, lo multiplicamos por beta 0 para calcular la concentración de zinc más 2. En el punto de equivalencia, la única fuente que tenemos de zinc más 2 es la que proviene de la constante de inestabilidad, llamémosle, del complejo formado de zinc con hepta, digamos, ¿sí? Es la única fuente. Desde ese complejo formado me aporta tanto lo mismo de hepta como de zinc, digamos, ¿sí? O sea que estas dos concentraciones son iguales. Y el volumen del punto de equivalencia son 25 mililitros. Por lo tanto, en la constante de formación condicional, esto que está acá, que es la cantidad de complejo formado, ¿de quién depende? De los milimoles de zinc que tenía, que estaba titulando. Son volumen por concentración, dividido volumen total. Estas dos concentraciones dijimos que son iguales, podemos ponerlo como 100 asterisco al cuadrado. De acá despejamos zinc y nos da raíz cuadrada de la concentración del complejo, que es esto, dividido la constante de formación condicional que pasa dividido. ¿Bien? Eso podemos hacer las cuentas y miren cuánto nos da. Cuando calculamos todo esto, después para calcular zinc más 2, lo de siempre, beta 0 por esa concentración. La concentración de zinc más 2 en estas condiciones nos da 25 mililitros por 10 a la menos 3, que era la concentración, digamos, que teníamos, dividido 50. Entonces, esto nos termina dando, dividido por la constante formación, por la constante condicional, raíz cuadrada, nos da que la concentración de zinc más 2 en el punto de equivalencia es 1,02 por 10 a la menos 12. Después del punto de equivalencia tenemos exceso de hepta. Nuevamente, lo de zinc más 2 que proviene es de todo el complejo que está formado. Solo que ahora hay un efecto ion común porque tenemos un exceso de hepta. Ahora no son iguales la concentración de zinc estrella y hepta estrella. Son diferentes, pero esta se puede calcular. ¿Cuánto vale esta concentración? Los milimoles que agregué de hepta menos milimoles de zinc sobre volumen total. ¿Bien? Así que esto es conocido. Esto es conocido, los milimoles de zinc sobre volumen total, porque el complejo no se va a formar más que los milimoles de zinc que tenía. Entonces lo único que cambia es el volumen total, se va cambiando un poquito la concentración por eso. Despejamos zinc total de acá, y luego lo multiplicamos por beta 0 para ver cuánto es la concentración de zinc más 2. ¿Bien? Esta es la curva como queda más o menos para el P zinc versus volumen de delta agregado. Se puede hacer volumen de delta, se va calculando cada vez y vamos armando la tablita y hacemos el gráfico. Bien, vamos a ver ahora qué pasa, por ejemplo, unas cosas que preguntan en el problema 10 sobre los indicadores que se utilizan, las características y qué tipo de error se puede cometer o qué error se comete. El indicador que se utiliza, digamos, es el indicador que se llama negro de eriocromo T, es muy utilizado en NET, o EBT, que es un ácido triprótico también. ¿Qué particularidad tienen estos indicadores? Tienen un color, por ejemplo, azul cuando están libres al pH de la titulación, y tienen un color rojo vinoso cuando están asociados a metales. Y van cambiando de indicador asociado a metal rojo vinoso a azul, que es indicador libre. Entre estos valores, 7,5 y 10,5, tiene este color, el color azul, que son la mayoría de las veces donde se realizan estas titulaciones. ¿Bien? ¿Qué particularidad tiene esta asociación del indicador con el metal? Que tiene una constante de formación que es inferior a la constante de formación de metal con hepta, porque si no, nunca lo desplazaría el hepta cuando está titulando el metal y nunca me cambiaría el color. ¿Bien? Entonces, vamos a ver las preguntas que me hacen acá, ¿no? Los indicadores que se utilizan, las reacciones, calcular el P-zinc en el punto de equivalencia. Esta sería la reacción, digamos. El zinc reacciona con el indicador y forma el color rojo vinoso que les dije, ¿bien? Libera protones. Por eso se trabaja en un medio baferiado, para evitar que no se nos cambie mucho el pH. Las ecuaciones que representan la titulación de zinc con hepta. Zinc, entonces, está en forma de el indicador metalcrómico, cuando estamos realizando la titulación. Cuando reacciona con hepta pasa esto, se forma el complejo de zinc con hepta y me queda el indicador libre. Obviamente que la concentración de esto sin indicador es baja, ¿por qué? Porque ponemos muy poquito indicador.
Entonces una pequeña porción del zinc que tengo en la muestra está complejada de esta manera, pero lo que pasa es que es muy intenso el color y le da mucha coloración. Entonces, en una titulación directa, en el punto final me cambia el color de rojo a azul, cuando todo el zinc asociado al indicador, perdón, fue titulado con el EPTA y me queda el indicador libre. Ese cambio de coloración es mi punto final. En el punto de equivalencia, ya calculamos, recién lo mostramos, digamos, la concentración de zinc más 2 era esto, y el P-Zinc en ese punto vale 11,99. Calcular el P-Zinc en el punto final en presencia de NET. Fíjense, esta dijimos que es la reacción de titulación. Esto tiene una constante, la podemos calcular esta constante. Si escribimos acá, el producto de protones por la asociación zinc indicador dividido zinc más 2 libre por indicador libre. Si acá multiplicamos y dividimos por el indicador no protonado, fíjense lo que me queda. Lo que está marcado en amarillo es protones por I-3 sobre H I-2, es la K3 del indicador. Es como la constante de ionización tercera del indicador que era triprótico. Eso lo sacamos de tabla para este indicador. Y lo otro que me quedó, la formación del complejo con el indicador sobre sigma 2 con I-3, es la constante de formación de la asociación metal-indicador, en este caso 5 en el indicador. Entonces, es un producto entre K3 y la constante de formación del metal con el indicador. Estas dos cosas son todas conocidas. Acá está la constante de formación del zinc con el indicador, y acá está el valor de K3, que es la tercera constante de ionización de ese indicador, el NET, en este caso. Hacemos este producto reemplazando otro valor y da 22,4. O sea que esto lo conocemos. Entonces, nosotros nos reducimos ahora a trabajar con las cosas que conocemos. Y acá que tenemos que despejar, zinc más 2, porque nos está preguntando la concentración de zinc más 2 en el punto final. ¿Qué cosas sabemos de la relación entre indicador libre e indicador asociado a metal? Cumple el mismo requisito que teníamos que cumplir para las cuestiones que habíamos visto de indicador anteriormente, que para que una especie sea visualizada por nosotros, tiene que haber una relación de concentraciones 10:1. Si es 10 veces más grande la especie indicador libre, vamos a ver la especie indicador libre. Si es 10 veces más grande la concentración de la especie asociación del metal con el indicador, vamos a ver el color del indicador asociado a metal. O sea que venimos viendo esto. ¿Cuándo vamos a ver el color azul que va a ser nuestro punto final? Cuando la concentración de indicador libre sea 10 veces más grande que la asociación metal-indicador. Bien, entonces esta relación que está acá la conocemos, ¿bien? Que es un décimo, ¿está? Dijimos que esta relación, fíjense, nosotros pasamos acá dividiendo el indicador libre, pasamos el 10 para acá y me queda esto que es un décimo, que es lo que está acá. ¿Bien? Es esa relación, que es un décimo. La concentración de protones la conocemos porque estamos usando un buffer. Ya dijimos que la concentración del pH era 9,24. Y esta constante también la conocemos, ¿sí? La constante que despejamos acá. Despejamos zinc más 2, entonces es todo conocido. Por lo tanto, cuando hacemos estas cuentas, me da que la concentración de zinc más 2 en el punto final es 2,57 por 10 a la menos 12, y el P-Zinc en el punto final 11,59. Y era 11,99 en el punto de equivalencia. Bien, los valores son bastante parecidos. Si terminé en 11,59 con punto final, y vengo desde los P-Zinc que son menores a mayores, como vimos en esta curva de titulación, por lo tanto voy a estar acá, un poquitito antes del punto de equivalencia, para saber que el tipo de error que voy a cometer es un error en defecto. Fíjense que acá, volumen de punto final menos volumen de punto de equivalencia sobre volumen de punto de equivalencia por 100. La concentración de zinc en el punto de equivalencia dijimos que era esta, la de punto final era esta, el volumen de punto de equivalencia era 25, vamos a ver cuál es el volumen de punto final. Como estamos antes del punto de equivalencia, ¿qué corresponde? Trabajar como que tenemos zinc en exceso, es esa zona. Los milimoles de zinc menos milimoles de delta sobre el volumen total, más, esto es el zinc más 2 que proviene del complejo que está formado, que no lo habíamos tenido en cuenta antes este término. ¿Por qué? Porque esta concentración era muy baja respecto del zinc libre. Pero como ahora estos dos valores son muy próximos, este pequeño aporte es más significativo. Entonces, como es significativo, lo tenemos en cuenta en esta suma. Igual son todas cosas conocidas también, así que no tenemos ningún problema. Conocemos esto y conocemos esto, ¿bien? La única incógnita nuestra va a ser el volumen de
EDTA que agregamos para llegar hasta acá. Son todas cosas conocidas, digamos. Despejamos y ese volumen de IPF, el volumen de EDTA llegar hasta ahí es 24,986,4. Beta 0 vale esto, ya lo conocíamos, beta 0, ¿está bien? Por lo tanto, el error relativo porcentual que se comete, hacemos la cuenta, tenemos el volumen de punto de equivalencia, nos da menos 0,05. Es un error pequeño, ¿bien? Muy aceptable. Error en defecto, eso indica el signo. Vamos a ver ahora una aplicación de una volumetría complejométrica. Les leo rápido este problema. Una muestra de orina de 24 horas, que es un análisis bastante común, digamos, bueno, bastante común, un análisis que suele hacerse, digamos, se diluyó hasta 2 litros. Después de ajustar el pH de la solución a 10, ¿sí? El pH se ajustó a 10, se titula una alícuota de 10 mililitros con 26,82 mililitros de EDTA de esa concentración. El calcio de una segunda alícuota de 10 mililitros se precipitó como oxalato de calcio. Se filtró, se redisolvió en ácido y se tituló con solución de EDTA gastándose ese volumen. ¿Bien? O sea que calcio y magnesio que teníamos juntos, lo titulamos en la primera alícuota. En la segunda alícuota lo que hace es precipitar el calcio como oxalato de calcio. Y luego agarra ese precipitado, lo redisuelve y titula el calcio que había en ese precipitado. Hay que tener bien esta consigna, porque a veces por ahí nos dicen que se titula lo que filtró, no lo que precipitó. Por ahí van, filtran, entonces lo que terminan titulando, si titulan lo que filtró, es el magnesio, no el calcio. ¿Bien? Le dan los valores de la orina normal, de entre 15 y 300 para magnesio y de 50 a 400 miligramos para el calcio, porque es orina de 24 horas por día. Indique si la muestra de orina contiene estos iones en el rango de valores normales. Entonces, en la alícuota 1 de 10 mililitros titulan calcio y magnesio, con este volumen de EDTA de esta concentración. El EDTA que usan después es el mismo, pero en la segunda alícuota gastan 11,64. ¿Y qué titulan? Solamente calcio en la alícuota 2, que la están sacando de acá, del matraz de 2 litros, donde habían diluido toda la orina que habían tomado. En las cuentas, en la alícuota 1 son milimoles de calcio más milimoles de magnesio igual al volumen de EDTA por concentración de EDTA. La alícuota 2, milimoles de calcio igual a 11,64 por la concentración de EDTA. Los miligramos de calcio que van a ser igual, los tengo acá, ¿bien? Son los milimoles de calcio por el peso atómico del calcio expresado en miligramos, porque el milimol, ¿qué es? ¿Sí? Lo puedo expresar como miligramos por milimol, digamos, si quiero este peso. Lo expresamos como quiero, en la unidad que queremos. Por 2000 sobre 10, porque la alícuota que determiné, todo esto que tengo, está en 10. Para llevarlo a 2000 es acá. Le da los miligramos de calcio que hay en la alícuota. Los miligramos de magnesio son igual al número de milimoles de magnesio que me dan, que es fácil de saber, porque si yo ya sé los de calcio acá, ¿qué hago? Reemplazo acá y despejo los milimoles de magnesio. Digamos, ¿sí? No hay ninguna cosa rebuscada. Entonces los milimoles de magnesio es igual a los milimoles, perdón, los miligramos de magnesio es la milimoles de magnesio por el peso atómico en miligramo por 2000 sobre 10. La misma operativa, porque las dos veces la alícuota fue de 10 mililitros. ¿Bien? Una vez que obtenemos estos valores, comparamos con los datos que nos da y podremos responder si se encuentran o no dentro de los parámetros normal estipulados para la orina por día.